Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios estamos aquí observando el tema de la carta a los Efesios. Voy a comentar algunos contextos sobre la carta antes de entrar. Entonces, pues aquí vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver Apocalipsis 2:7 en realidad, pero vamos a ver el contexto del mensaje a Efesios, ¿verdad? Eh, Necesitamos entender que, pues, la iglesia de Éfeso fue una iglesia muy importante y vemos estas cuatro cosas prácticamente en la carta, introducción a la carta de la iglesia de Éfeso, o sea, cómo se introduce Jesús a esa carta y lo que gira alrededor de esa carta, los elogios el elogio a los efesios, la advertencia para volver al primer amor y la promesa para los vencedores, es lo que vamos a estar mirando ahorita. Pero vamos a hablar un poquito del papel de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Él era un centro evangelístico. La iglesia de Éfeso se destacó como un punto central de la expansión del cristianismo hacia otras regiones, eh, importantísimo. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana del Asia proconsular, centro postal y administrativo, casi tan importante como Antioquía, de donde saldría Pablo para predicar a todas las naciones. Así de importante era esa ciudad. Éfesis significa deseo ardiente. Éfesis, de donde viene la palabra o deriva la palabra Efesios. Según la escuela de interpretación que sostiene un nivel vertical histórico, conforme al que cada una de las iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 representan un determinado periodo de la historia de la iglesia de Éfeso, según esta interpretación, representaría la era apostólica hasta el tiempo en que Juan escribía esto, ¿verdad? Esta ciudad era llamada guardiana del templo, es decir, el templo dedicado a la diosa Artemisa, la Diana en latín, como diosa de la fertilidad, que suele ser llamada Polimastos, equivalente según recientes investigaciones, ¿verdad? En las excavaciones de J. T. Wood en 1870 llevaron al descubrimiento de una de las siete maravillas del mundo antiguo, el famoso templo, cuatro veces mayor que el Partenón de Atenas y adornado con estatuas de los más famosos escultores griegos, como Fidias, Praxiteles y Apeles. Tenía la ciudad otros templos dedicados a los emperadores Claudio, Adriano y Severo. Hechos 19 nos informa del gran tumulto en favor de la gran Diana de los Efesios, que según ellos había bajado del cielo, ¿verdad? Hechos 19, cuando Pablo estaba en Corintio, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, dice Hechos 19, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, recibieron al Espíritu Santo, ahí es donde acontecen esas cosas. Hechos 19:35, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de las imágenes venidas de Júpiter? Entonces, quizá se había forjado la leyenda basada en la caída de un meteorito de que allí habían bajado del cielo, como dice allí, ¿verdad? Pero bueno, las monedas descubiertas en distintos países con la inscripción romana Diana Efesia muestran que la diosa de Éfeso era verdaderamente adorada o venerada en todo el mundo pagano, como dice Hechos 19:27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, parece que eso sí no estaban exagerando. Realmente Diana era una influencia, asombrosa en el culto pagano de los efesios. Pero también había un enorme teatro en el centro de la ciudad de Efesia, con capacidad de cerca de 50.000 espectadores. Es curioso que el año 431 de nuestra era se definiese allí como dogma de fe para la Iglesia de Roma la divina maternidad de la Virgen María. ¿No creen que es extraño
que en ese mismo lugar donde se adoraba a la Diana de los Efesios, donde se adoraba a esa diosa, también se atestiguara como dogma de fe en la Iglesia Católica Romana la divinidad, eh, la divina maternidad de la Virgen María, con la subsiguiente procesión de antorchas en la que desfilaron miles de cristianos, de efesinos de aquel entonces, acompañado de los obispos que habían tomado parte en el sínodo. Terrible. Fue hacia el año 52 cuando penetró allí el cristianismo por el ministerio de Priscila y Aquila, y fue Pablo el fundador de aquella iglesia. Había ya una importante colonia judía. Posteriormente, dice Hechos 18 y 19, Pablo hizo allí una estancia de más de 2 años. Otros detalles pueden verse en diccionarios y enciclopedias, ¿verdad? Solo resta añadir que posteriormente se afincó allí el apóstol Juan, quien tenía bajo su apostólica supervisión tanto esta iglesia como las otras 6 que se mencionan después. Volviendo al análisis del versículo ya en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Eso entonces va acorde con lo que estamos viendo del de la iglesia en la diapositiva anterior. Esa es la introducción a la carta de los Efesios, cómo se introduce Cristo allí con este mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Lo que se va a tratar entonces es de defender doctrinalmente el grupo, la asamblea, los congregantes, la iglesia. La congregación era reconocida por su resistencia a las enseñanzas heréticas, eso es lo que vamos a ver allí, su fidelidad a la doctrina apostólica. También tenían un modelo de perseverancia. A pesar de las presiones externas, la iglesia mantenía sus labores y compromisos con el mensaje de Cristo. Eso es lo que se podemos ver allí en esa. Así que bueno, aquí lo que primero que vemos es que si nos fijamos en esto que es importante para interpretar siempre es, ¿quién fue el autor? Bueno, el autor es Juan el apóstol, escribió esta revelación mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, guiado por sus experiencias visionarias. Este, los destinatarios, el mensaje fue dirigido a esta comunidad cristiana en Éfeso, representada por el ángel de la iglesia, simbolizando a su líder, que es en lo que dice este versículo. Y el propósito, la carta busca advertir, animar y realinear a los cristianos de Éfeso para que recapturen, perdón, su primer amor por Cristo y eviten una fe superficial. De eso se trata entonces la carta. Y de eso es de lo que habla el verso 1. Dice entonces, tenemos entonces, después de la comisión y el destinatario de la carta, la presentación de Jesucristo como el que sujeta firmemente, porque dice una palabra griega que se usa aquí es ho kraton, en participio de presente, en señal de que es el dueño y señor de las iglesias, porque dice en su derecha las 7 estrellas, el que se pasea en medio de las 7 estrellas, que es ho peripatón, también en presente, en señal de constante vigilancia, por en medio de las 7 candelabros, perdón, los de oro, dice literalmente. El versículo 1 entonces nos enseña eso importante, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Así representa pues a nuestro Señor Jesucristo como el dueño y supervisor de las iglesias, es lo que significa el versículo 1. Ahora, el versículo 2 dice, fíjense lo que dice, y yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que puedes soportar a los malos y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿verdad? Eso es lo que dice pues el texto. Por lo tanto, después de pasar a
De presentarse ahora le hace un elogio a los efesios. Conozco tus obras, sé que has resistido a los falsos, ¿verdad? Sé que has resistido a los falsos, le dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Eh, Viene la alabanza de parte del Señor, ¿verdad? Sé, dice. Griego oída, que indica seguridad por experiencia sensorial de primera mano, es lo que es la palabra griega que se utiliza ahí. Tus obras y arduo trabajo, copón, y tu paciencia, griego upomonen, perdón. El aguante frente a las circunstancias, dice, yo sé que tú aguantas, tu paciencia, upomonen, dice aquí, el aguante frente a las circunstancias, y que no puedes soportar a los malos, y que probaste del griego epeirasas en aoristo. Este verbo se emplea en el sentido experimental de una prueba, ordinariamente amarga. Es la raíz de perasmos, prueba, en sentido que ha de martirizarse según el contexto de tentación. No debe confundirse con el poner a prueba para ver si se pasa un examen que se indica con el bien conocido del verbo doquimazo. Más bien, a lo que se dicen a sí mismos apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos, los probaste, los pusiste a prueba y te diste cuenta de que no. Eso cuánto le hace falta a la iglesia moderna, entender, probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, pero la iglesia ha perdido eso. No debe confundirse con el poner a prueba entonces. Así que algo importante aquí que en el versículo 13 continúa con el elogio, con alabanza. Le dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia hemos desmayado? ¿Cuántos han abandonado sus ministerios? ¿Cuántos han abandonado la iglesia? ¿Cuántos han abandonado al Señor con pretextos de que en la iglesia me hicieron mala cara, de que no estoy a gusto, de que le dijeron algo a quién sabe quién? Entonces, siempre con los pretextos la gente, pero la iglesia de los Efesios era realmente, y tienes paciencia, de nuevo, monen, y soportaste a causa de mi nombre y no te has rendido de fatiga, es lo que dice entonces el texto. Está en pretérito perfecto, el verbo es de la misma raíz copos. Así pues, Matthew Henry está explicando esta parte. Lo primero que notamos entonces es que los creyentes de Éfeso eran activos, no eran holgazanes, no eran personas que no servían a Cristo, que solamente vivían para el mundo. Se hacían cosas, se llevaban a cabo planes. No solo había allí buenas obras, sino que trabajaban arduamente, fatigosamente, aunque la fatiga no los había rendido, vencido, desmayado, es lo que dice el Señor Jesucristo. El propio hecho de probar con amargura a los falsos enviados les fatigaba, pero no los desmayaba. La segunda cosa que nos enseña este mensaje a los fieles de Éfeso habían pasado por la amarga prueba del influjo y de la nociva enseñanza de los falsos maestros. Debían haberles dado las correspondientes cartas de recomendación y no lo hicieron. Pero al fin y al cabo, el Señor los alaba porque no los soportaron, es decir, no cometieron la insensatez de cargar con ellos como indicativa del verbo bastasai del griego, cargar a cuestas. Una vez que los hallaron mentirosos, los desecharon, arrojaron fuera. No son como la cultura cristiana moderna. Ay, pues es que el amor es el que importa y hay que amar a ese hermano aunque sea falso, hay que amar a ese apóstol aunque sea falso, ese falso profeta pues se equivocó, no dijo buenas profecías, pero bueno, hay que amarlo. No, estos efesios los desecharon a esas personas cuando las hallaron mentirosas porque querían ser algo que no eran. Lo más probable es que este término indique más que otra cosa, hipocresía, apariencia de piedad con negación práctica de una piedad eficaz, lo cual era muy corriente a los maestros de ese tiempo. O sea, era muy común.
que los gnósticos, por ejemplo, que eran una secta característica de aquel tiempo, como se ve en las epístolas de Juan, andaban siempre en las iglesias haciendo eso, pero los apóstoles falsos y mentirosos fueron hallados, reprobados por parte de los efesios y eso les halaga al Señor. No se excluye la posibilidad de grandes errores doctrinales como los implicitados o los implícitamente denunciados en Primera de Juan. Una tercera cosa que es importante aquí en este versículo es en el versículo 3, además de la repetición del término uponome, en el versículo 3 nos ofrece un contraste notable de las frases. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, se dice que la iglesia de Éfeso no puede soportar a los malos, a los lobos rapaces que han entrado a la congregación a destruirla, como dice 2 de Pedro 2:1 y Judas 4. Pero en el versículo 4 se nos dice que soportaron por causa del nombre de Cristo la persecución que les había acosado desde afuera. Se habían fatigado en arduo trabajo, pero no habían desmayado. La fatiga no los había vencido y seguían adelante, por así decirlo, infatigables. Por un lado, no soportaron las mentiras de falsos apóstoles, pero por otro lado, soportaron con paciencia en el nombre de Jesús. Y es lo bonito ese contraste. Así que necesitamos entender eso. Así que ellos tenían trabajo y ardua perseverancia, diligencia. Los efesios son elogiados por su dedicación constante en la obra del Señor, esforzándose sin cesar en su vida cristiana. Perseverancia, demuestran una capacidad para resistir las pruebas y las dificultades, manteniéndose firmes en su fe y compromiso con nuestro Señor. Así que, hermanos, eso es lo que nos enseña este, porque el versículo 4 dice, pero tengo contra ti, es lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Aunque tenían perseverancia y todo eso, ahora vemos que ellos se habían entonces opuesto al mal, rechazado la maldad, habían defendido la verdad, ¿verdad? Entonces, y eso es importante. Ellos habían probado a los falsos apóstoles, tenían discernimiento. Los efesios han demostrado habilidad para identificar líderes que no son auténticos, evaluando sus enseñanzas contra la verdad divina y los rechazaron. Así que de esa manera se protegían espiritualmente. Nuestra era de cristianos comodines, que somos de esta generación, terriblemente codescendientes y terriblemente que recibimos pues a cualquiera que se pare enfrente a predicar, sin discernir realmente si es mentiroso o no, si maneja la doctrina del Señor o no, y somos, en vez de resistirlos y rechazarlos, los abrazamos y simplemente traemos sus enseñanzas indignas del Señor. De esa manera, en vez de tener protección espiritual, estamos desprotegidos. Así que bueno, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, entonces nos dice en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que hay una advertencia para volver al primer amor. Dejaste atrás del griego apekes en auristo, tu amor, el primero. Literalmente así dice, tu amor, el primero. El versículo se abre con una conjunción adversativa fuerte, dice Matthew Henry, del griego ala, que da un giro de media vuelta a lo anterior, pero viene una amarga queja de parte de Cristo. Tengo contra ti que dejaste atrás, abandonaste como una mala decisión de una vez por todas tu primer amor. La rutina de cada día llega a dar lugar al enfriamiento del amor inicial, del fervor del noviazgo, de la luna de miel del matrimonio. Suele ser un proceso lento, pero desemboca en una crisis tremenda. El enfriamiento del amor, dice Barkuk, significa traición. 30 años antes esta iglesia había sido encomiada por su amor, en Efesios 1:15 y 16, como dice Writing. La segunda cosa, ¿cómo llega a suceder esto? ¿Cómo una iglesia pierde su primer amor?
¿Cómo tú y yo perdemos el primer amor? Yo recuerdo mi vida cristiana cuando era recién convertido. Anhelaba estar en todos los cultos. Me comía la Biblia, escuchaba todas las alabanzas que podía. Hablaba a todas las personas de lo que estaba pasando en mi vida, de mi fe. Era imposible que yo faltase a un culto de la iglesia. Estaba en mi primer amor. ¿Cómo he visto esto en muchísimos hermanos de la iglesia que caen en la rutina, que no son tiernos con Jesucristo, no renuevan su amor con Cristo cada día, sino que se van enfriando y pecan y no vuelven a su primer amor? De muchas maneras puede suceder esto, que abandonemos el primer amor. J. Brown, citado por Matthew Henry, dice, aporta una de las razones por las cuales puede suceder esto. La obra de Dios, dice, cobra más importancia que el Dios de la obra. La iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. Esto es tanto más grave cuanto que el discernimiento del error doctrinal en frío. Es más fácil que destacar el enfriamiento del corazón. No es objeto de deducción, sino de intuición. No se expresa, se respira, se palpa, se siente con mayor o menor fuerza. Baruch, citando al profesor B. Marcelkowski, dice, el verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el mismo amor ardiente a Cristo, esa actitud reverente hacia Él. El pan puesto sobre la mesa de oro del templo debía ser fresco, no pasado. Así debe ser el amor del cristiano, siempre nuevo, porque el amor es el alma del cristianismo. Cuando el cristianismo carece de amor hacia Cristo, se torna sin alma, se torna muerto. El mismo Baruch hace notar que el Señor no acepta nada en sustitución del corazón y añade, supongamos que una mujer le dice a su marido, tú sabes que por ley estoy atado a ti y por eso debo estar contigo. Por lo tanto, yo estaré cumpliendo todo cuanto me incumbe. Yo te prepararé la comida, lavaré la ropa, mantendré limpia la casa, pero te advierto que mi corazón no está contigo. Yo amo a otro. ¿Estaría contento ese hombre con semejante esposa? No. Cualquier hombre, al descubrir que el corazón de su esposa pertenece a otro, la abandonará. Por su parte, G. Campbell Morgan relaciona el primer amor con lo dicho por Pablo en 2 Corintios 11, 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarles como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Segunda de Corintios 11, 2 y 3. Los elementos del primer amor son entonces sencillez y pureza. El amor de la iglesia a Cristo tiene su símbolo en el amor que el esposo tiene a la esposa. ¿Cuál es entonces el amor de Cristo para la iglesia? Amor desinteresado, amor en el que no hubo ni el menor pensamiento de sí, sino que Cristo se entregó por nosotros. ¿Cuál ha de ser entonces el amor de la iglesia por Cristo? ¿Cuál es tu amor como cristiano por Cristo? ¿Cómo le correspondes a Cristo? La respuesta del amor al misterio del amor es la sumisión del amor al amor perfecto. El primer amor es el dejarlo todo por el amor que lo ha dejado todo, ¿verdad? Así que esto lo dice Campbell Morgan. Ahora, y es el mismo Campbell Morgan quien compara Éfeso con Tesalónica de la siguiente manera. Éfeso, obras, trabajo y paciencia. Tesalónica, obras de fe, trabajo de amor, constancia en la esperanza. Y continúa. Las mismas cosas, pero con qué diferentes compañías y estímulos. A Éfeso le falta estos acicates de fe, amor y esperanza. El primer amor es obra de fe. Gálatas 5:6 dice, la fe que cobra su energía por medio del amor. El paréntesis entonces es el siguiente, Cristo realmente nos ama y espera que le amemos. Y si nuestro amor se enfría, Él nos reclamará y nos dirá, ¿dónde está ese amor con el que me encontraste? ¿Dónde? ¿Por qué?
¿Por qué, hermano, le das prioridad a las cosas del mundo? ¿Por qué tu trabajo es más importante que la iglesia? ¿Por qué tus actividades son más importantes que la iglesia? ¿Por qué no te importan las cosas de Dios? El primer amor es trabajo de amor. ¿Sí? El amor perdido es simplemente trabajo, sin más. El primer amor implica paciencia para esperar. El amor perdido es tan solo paciencia. ¿En qué dirección se manifiesta la pérdida del amor? Muy probablemente en dos. En la dirección de la murmuración y por ende la división. La oposición de los falsos apóstoles y maestros de los suyos legítima les había llevado a otro extremo igualmente falso, la hipocresía. El espíritu de constante censura con el consiguiente enfriamiento del amor, tanto de Dios como con el prójimo. El diablo, que está dando vueltas sin cesar para encontrar un punto flaco de cada creyente y atacar allí mismo, como dice primera de Pedro 5:8. El diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Él, el diablo, es el que aprovecha para sus propios fines de una virtud sin equilibrio. Su objetivo era atacar a la iglesia, a la comunión de la iglesia. Esta misma oposición a los peligros de dentro y de fuera habría llevado a uno o varios diótrefes a imponer su autoridad de la forma dictatorial, con lo cual los nicolaítas citados en el verso 6 habrían conseguido aún así intentarlo, dañar a la iglesia. El reproche del Señor también sigue en el verso 5, ¿verdad? Entonces, la pérdida del primer amor es la desviación espiritual, la rutina sin pasión, las prioridades equivocadas. Eso es el problema. La desviación espiritual, los efesios comenzaron a reemplazar su amor genuino por Dios con su enfoque solo en el trabajo y en la doctrina. Trabajo, como le dijo la esposa a su esposo, te voy a hacer todo el trabajo, pero olvídate, mi corazón ya no está contigo. Así hay muchas personas en la iglesia. Sirven, asisten, vienen, hacen, pero no involucran su corazón. Tal vez Cristo nos va a reclamar como le reclamó a los fariseos en Marcos capítulo 7, 1 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué triste, qué pena. Qué vergüenza. Rutina sin pasión. Las acciones de los efesios se volvieron mecánicas, perdiendo la dedicación ferviente con la que habían comenzado y prioridades equivocadas. La iglesia centró más su atención en el cumplimiento de lo externo. Ahora, ¿qué hace Cristo? Pues nos llama al arrepentimiento. En el verso 5 también les sigue reprochando y les dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Así que esa es entonces la exhortación, el llamado al arrepentimiento. Así que hay un reconocimiento, se les invita a reflexionar y a recordar de dónde han caído para identificar la raíz de su desviación espiritual. Se les pide que hagan un cambio de dirección. Jesús les pide que se arrepientan, dejando atrás las prácticas vacías y volviendo al Señor. La restauración, retomar el camino correcto, no solo para reparar la relación con Dios, sino también fortalecerse su testimonio como iglesia. Ahora, las consecuencias, porque si no, dice el versículo, retiro de la lámpara. Jesús advierte que de no arrepentirse se les quitará su posición como representantes del Evangelio en el mundo. También perderán su propósito. La falta de acción los dejará espiritualmente estancados y desviados de su misión principal. Y hay una advertencia directa. Este llamado funciona como una oportunidad final para restaurar su amor y evitar consecuencias inevitables. Pero también hay una promesa para los vencedores, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Y es esta belleza de pasaje también. Así que bueno, así que esta promesa también para los vencedores. La promesa de los vencedores, en este caso, ¿verdad? En el verso 7 dice, el que tiene oído oiga lo que dice a las iglesias, al que venciere le daré de a comer del árbol de vida, dice el versículo, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Como ya lo hemos hecho notar anteriormente, el Señor no solo se dirige a las iglesias, sino también a los individuos, porque la renovación de la iglesia es fruto de la renovación de cada persona, de cada miembro de la iglesia. Por eso la carta termina en el 7 ya dirigiéndose a cada persona que construye la iglesia. Quien tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído para escuchar la reprensión, la exhortación, el que te vuelvas a primer amor o no lo tienes, hermano? Está lleno de cerilla, no puedes escuchar la voz de Dios. Tienes tantas cosas que escuchar, ¿no? Al que venza le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, dice el Señor. La primera cosa que notamos de todo esto es el Espíritu que habla a las 7 iglesias es el aliento de Dios, es caliente, personal y es directamente de Cristo. Y por eso exhorta a oír. La exhortación va dirigida a quien tenga los oídos, a quien pueda hacerlo. Como hace notar Griffin Thomas, aquí no leemos, oiga lo que la iglesia dice a sus hijos, sino oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es lo que dice el pastor, no es lo que dice la iglesia, es lo que dice el Espíritu Santo. No resistas al Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo resistirás al Espíritu Santo? Necesitas entregarte al Señor. Es cierto que cada iglesia cobija a sus miembros como hijos, ¿verdad? Pero es falso atribuir a una superestructura universal los epítetos a veces que le ponen a la iglesia de madre y maestra. No, el Espíritu es nuestro maestro. Es el único vicario de Cristo en la tierra. No es el Papa, no son los pastores, no son los sacerdotes. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. O sea, un vicario de Cristo. El único vicario en la tierra es Cristo. Eso de que los vicarios sean papas y obispos y pastores y sacerdotes es una tontería, es una herejía y es una tontería fea seguir eso. Por eso su voz se debe de escuchar. Ahora, usa la palabra vencedor. Vencedor es el creyente consciente de su condición de soldado de Cristo. También es consciente de que solamente Cristo lo salvó. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores por medio de Cristo que nos amó, no de nosotros mismos. Así que bueno, Efesios 6:11, 2 Timoteo 4:7, 1 Juan 2:13 y 14, 1 Juan capítulo 5:4, que dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A que venza, a que mantenga pues su fe en Jesucristo. La frase se repetirá de este libro. Dice Riley sobre esta frase. No se refiere a un grupo especialmente espiritual entre los creyentes, sino a todos los verdaderos cristianos. O sea, al que venciera, o sea, te hablo a ti, verdadero cristiano, es lo que está diciendo, nada más. Ahora, la promesa a los vencedores, ¿cuál es en este caso de Éfeso? Que el Señor les dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Toda la frase hace referencia al árbol de la vida que se nos habla en Génesis capítulo 2 y 3. Este árbol confería a quien comiese de él el don de la inmortalidad. Cristo nos va a dar inmortalidad. Por el pecado quedó prohibido a la humanidad el acceso a tal árbol. Pero ahora, después que Cristo nos ha recuperado con creces el paraíso perdido, el cristiano vencedor tiene acceso a la inmortalidad de la dichosa que comporta la vida eterna, el árbol de la vida. El original no usa el cognitivo de posesión, sino de origen, ek, tou, hilo. Indica así que nunca se acabará su fruto y que siempre quedará abundante para muchos vencedores. Y por último, no estará de más advertir que contra lo que ha opinado algunos exegetas liberales, la referencia al árbol de la vida en este lugar nos da pie para asegurar que los capítulos 2 y 3 no son añadidura posterior, sino que están perfectamente ensamblados en el resto del libro. En efecto, no es solo el árbol de la vida en el 2:7 el que vuelve a salir en el 22, 2 y 14. O sea, se vuelve a repetir el árbol de la vida en el capítulo 22, versículo 2 y versículo 14. Sino que también la segunda muerte del versículo 2:11 vuelve a salir en Apocalipsis 20:14. Y el nombre nuevo de 2:17 y 3:12 sale en Apocalipsis 14:1 y capítulo 22:4 de Apocalipsis. Así que bueno, los conceptos entonces y con las imágenes que expresan las tenemos todo
en armonía en estos pasajes. Así que, hermanos, ¿con qué se queda? Hay entonces una promesa eterna, una restauración divina y una abundancia espiritual. La promesa eterna, el árbol de la vida, simboliza el regalo de la vida eterna en el paraíso prometido para los fieles que superan las pruebas. La restauración divina representa la plenitud y restauración de la comunión con Dios, un retorno al estado perfecto del Edén. Y la abundancia espiritual significa acceso a una fuente inagotable de bendiciones y una relación eterna con nuestro Creador. Así que necesitamos, termino con esto, hay una importancia de la superación, debemos perseverar, se destaca la necesidad de mantener la fe en medio de adversidades, asegurando una victoria espiritual. Significa también pruebas refinadoras. Los desafíos son una oportunidad para fortalecer la fidelidad y el carácter cristiano. Hay una promesa segura, o sea, la recompensa divina está garantizada para quienes superan las dificultades con integridad y firmeza. Para los vencedores, y los vencedores, 1 Juan 5:4 dice, son los que han creído en Cristo, o sea, son todos los cristianos. Tú eres cristiano, a ti te habla esta palabra. Así que escuchemos al Espíritu Santo, seamos sensibles, tengamos una respuesta activa y debemos mantener a la comunidad de Iglesia Camino unida. Así que bueno, Dios les bendiga. ¿Con qué se queda? ¿Qué le llama la atención? ¿Cómo le va? Evalúe su primer amor. ¿Cómo le va? ¿Amas todavía intensamente al Señor? ¿Estás renovando cada día tu amor para con Él? ¿Con qué te quedas? ¿Cómo lo aplicas para tu vida? Dios te bendiga.